¿A quién estamos ofreciendo como medio de prueba? A un menor. Estamos ofreciendo a un menor que supuestamente es compañero de ella y ha observado de que el profesor trató de besarla a la menor agraviada. Siguiente documento. Dale, siguiente medio de prueba. Ya. Si no va la menor, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que contempla nuestro código? ¿Qué contempla nuestro código? Nuestro código, a diferencia de otros códigos, sobre todo los anglosajones, permite ¿qué cosa? Oralización, ¿sí? La oralización de documentos cuando son de preconstitución. ¿Por qué preconstitución? Porque están fuera del proceso. Claro, a ver, ¿qué cosa es prueba preconstituida? No es prueba preconstituida, le dice, la doctrina clásica le dice de prueba preconstituida, pero no es prueba preconstituida, es actos de preconstitución probatoria. Modernamente se ha cambiado ese nombre, porque si decimos prueba preconstituida nos trae una confusión. Entonces son actos de preconstitución probatoria. ¿Y por qué son de preconstitución? Porque son ajenos al proceso. ¿Dónde se constituye la prueba? En el juicio oral. Por eso que se dice de preconstitución probatoria. ¿Ya? Y cuando son de preconstitución probatoria, ¿cuándo se realiza en el juicio oral? ¿Cuándo se realiza en el juicio oral? Se realiza en el juicio oral cuando son irreproducibles. Recuerden, hemos hablado de ese tema. Hemos hablado, son irreproducibles. Si son irreproducibles o no van aquellas personas que han sido citadas conforme al artículo 383, letra A, B, C, D, pues se tiene que oralizar. Miren, entonces el fiscal lo que va a pedir es que se oralice esa declaración, ¿sí? Pero no va a concurrir el testigo. Y si no concurre el testigo, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? ¿Qué dicen algunos colegas fiscales? Que se tenga por leída. Eso ya se acabó. Acá no hay nada que se tenga por leída, porque se tiene que discutir, porque se tiene que debatir, ¿se entiende? No hay que se tenga por leída, no hay que se tenga por leída, se tiene que oralizar. La doctrina ya señaló que cuando se dice que se tenga por leída, se debe entender que es oralizable, es decir, hay que oralizar y hay que debatir. Porque qué fácil, ¿no? Qué fácil leer un documento y creen que es la prueba. El documento no habla. ¿Quién habla? El testigo. Y lo que le interesa al juez es escuchar al testigo, que venga el testigo que me explique. Porque eso ¿qué cosa es? Eso es el contraexamen. Esa es la refutación. Ese es el derecho que tiene el ciudadano. Porque estaríamos infringiendo la contradicción. Por eso que se va a ir oralizando texto por texto lo que quiere. Y ahí se tiene que hacer un debate. Se tiene que hacer obligatoriamente un debate. ¿Por qué? Porque la menor, ¿qué cosa dijo en su declaración ante la policía y en cámara juez? ¿Qué dijo? Que le intentó besar. Muy bien. Señor, quiero que se realice la línea 3 del párrafo 2. ¿Sí? Mire esto. Ustedes van a ir a Estados Unidos a estudiar, les van a enseñar todo esto. Le van a decir, mire señor, todo esto es una declaración, tiene un párrafo, tiene 2 párrafos, 3 párrafos. Eso es lo que dice, tiene 3 párrafos, perfecto. Pero el primer párrafo tiene, señor, 5 líneas. El segundo tiene 4 líneas. Y el último tiene 2, 3, 4, 5, 6 líneas. ¿Qué es lo que usted tiene que aprender? ¿Y este qué cosa dice? 17. ¿Qué es lo que hay que aprender para oralizar? Y todo depende de los jueces, porque si los jueces instruyen y los jueces comienzan a ordenar que las cosas sean así, todo va a cambiar. Señor, quiero que se realice el documento, instrumento de Fojas 17. Así tiene que ser el abogado y el fiscal, obligatoriamente, del documento de Fojas 17. Del segundo párrafo. Perfecto. La tercera línea. Así tiene que ser. Así te enseñan a trabajar. Eso es lo correcto. Pero nosotros, ¿qué cosa decimos? Quiero que se tenga por leída la declaración. ¿Cuál declaración? ¿Qué parte de la declaración? Y la otra parte no se opone. Porque la otra parte tiene que oponerse y decir, perdón, señor, ¿qué parte de la declaración? Y otro dice, señor, ¿me presta para leerlo?
y le prestamos para leer, y él comienza a leer. ¿Yo por qué tengo que creerle que lo que él está leyendo es verdad? ¿Está claro? Eso es lo que hay que cuidar. Ni el juez ni la parte adversaria pueden creer. ¿Quién tiene que leer? Pues tenemos un auxiliar. O en todo caso, el juez no lo debe leer, pero muchas veces el juez lo hace. ¿Por qué? Es mejor para el juez. Es mejor para el juez, porque ese es el momento de la inmediación. Yo muchas veces lo he hecho y a mí me han solucionado problemas en ese momento, porque ahí estoy leyendo y con las mismas estoy viendo lo que está adquiriendo. Por eso que acá hay que estar muy atento, muy atento. Hoja 17, segundo párrafo, línea tercera. ¿Qué dice, señora, línea tercera? Dice la menor que él se agachó, la cogió de la espalda y la besó. Ah, muy bien. Dígame, ¿qué quiere conseguir con eso? Y ahí tiene que explicar. Y ahí viene el debate. ¿Está claro? Ahí tiene que haber debate. Eso es lo que dice la menor. Pero no hay ningún testigo. Ese es su dicho, su versión. Pero él está negando. Nosotros queremos suficiencia probatoria. Entonces, mire, cuando ya el abogado le dice al juez suficiencia probatoria, ya te está diciendo, dime por qué me vas a condenar. Bien fuerte, suficiencia probatoria. Y ahí estamos entrando a los estándares de la prueba. Estándar de la prueba. Revisen el estándar de la prueba. Revisen el estándar de la prueba. Ya no estamos hablando de suficiencia. Estamos hablando de grado superior, ¿ya? Entonces, esto que les sirve de ejercicio. De ejercicio para que ustedes se den cuenta, esto lo van a realizar ustedes y comiencen. Así va a ser el examen, El examen final va a ser así. Del caso que ustedes tienen, ustedes van a tener que hacer todo esto, solitos. Así que ya vayan trabajando, solitos, van a hacer su proposición fáctica, sus medios de prueba. Ese es el trabajo final que tienen que hacer. Es que si no, no han entendido nada. Significa que tienen que volver a hacer otro curso más. Entonces, bueno, los trabajadores están felices. Van a pasar buena Navidad. Hay dinero para todo. ¿En qué momento se prescinde la prueba de juicio oral? ¿En qué momento se prescinde? Esa es una buena pregunta. ¿En qué momento se prescinde? Lo que sucede es que la sugerencia, léete el artículo 383 del nuevo código. Ahí aparece, en el código del 40 no lo dice, en el código del 2004 sí lo dice. Ahí están las razones, en 4 casos. Cuando el 383, cuando el órgano de prueba ha muerto, tiene cáncer terminal, cuando está fuera del lugar, ha viajado al extranjero, o cuando existiera imposibilidad de que pueda venir a declarar al juicio. En esas 4 situaciones. El código 2004 sí lo dice, el código antiguo no lo dice. Por eso es que el fiscal y el defensor tienen que, lo dijo acá nuestra amiga Carrasco, tienen que efectuar prueba anticipada. Prueba anticipada tiene que ser. Si tú sabes que un testigo clave para tu teoría no va a venir, o la fiscalía cree que el testigo clave le van a enviar la moto, ¿conocen la moto, cierto? ¿Sí? Le van a mandar la moto, ¿sí? Si ya sabe, ya intuye que le van a mandar la foto, la moto, ¿qué cosa tienes que hacer? Prueba anticipada. Prueba anticipada, es lo que hay que hacer. Por eso que una de las primeras clases me preguntaron, el tema de cámara GES, ¿qué le dije yo? Si el fiscal acá en Manor tomara la declaración de la Manor en presencia del juez de turno, tiene prueba, tiene valor pleno, porque es prueba anticipada. Eso es lo que tiene que ser. Eso es prueba anticipada. No podemos quitarle el valor porque fue en presencia del juez, siempre y cuando se cumplan con 2 situaciones. Que le dé la posibilidad al acusado de que ejerza la contradicción. ¿Ya? Le dé la posibilidad de que ejerza la contradicción. Hay que notificarle, hay que advertirle, hay que avisar. Él tiene que estar en la contradicción, él tiene que contradecirlo. Pues por ahí aparece una corriente minoritaria que dice lo siguiente: es que en los actos de investigación, la investigación es reservada. Y la fiscalía, claro, dice, no son, pues no son. Es una posición minoritaria, que los actos de investigación son reservados. No es así. Ya la sentencia del tribunal se ha pronunciado
claro que la defensa procesal es desde la etapa de investigación. Por eso que hay que tener cuidado con esos temas, ¿no? Es fácil leer una cosita y de pronto asumir una postura, ¿no? Por eso que la Fiscalía lo que debería hacer en estos casos es asumir un acto de prueba anticipada. Sería bueno. Sí. Doctor, prefiero hacer este comentario aquí, equivocarme aquí, posteriormente. Con lo siguiente, viendo esto, entonces es importantísima la diligencia preliminar como base para todo el proceso. Dentro de las diligencias preliminares para este caso, se solicitaría la evaluación psicológica del imputado, ver su perfil psicosexual. Ya, hay un alto ahí. Sí, hay nomás, un paréntesis. Miren, es que en la prueba anticipada, tienes que darle la posibilidad de que se someta al contradictorio y le tienes que decir: Juan Pérez, usted tiene derecho a venir con su abogado de elección. Además, tiene el derecho de venir con su psicólogo, con su psiquiatra, para que participe en la declaración. ¿Por qué? Para que haga pericia de parte. ¿Me entienden? Pero acá, ¿qué cosa hacemos? Nos cerramos y decimos: pericia de parte, pero si la menor ya no está, la menor ya no la va a tomar. Es el único momento que va a escuchar a la menor, es justo en cámara GESE, con presencia del juez, donde ambos psicólogos van a hacer preguntas. Ahí sale la pericia de parte. Pero ¿qué pedimos nosotros? Ofrecer, ¿qué piden los abogados? Quiero pericia de parte. ¿Pero de quién? ¿De quién si la víctima ya no está? Está claro, la víctima ya no está. Por eso es que se le tiene que dar la posibilidad al imputado para que esté presente. Ahí quería aclarar. Doctor, esta observación es con el nuevo código. Para mí es todo. Como diligencia preliminar necesita toda la parte con su respectivo abogado y se solicita la evaluación del perfil psicosexual del imputado y también la declaración de la menor. Esos protocolos, los protocolos. ¿Y cuál sería el valor o la apreciación que tendría el juez con relación a esas pruebas? Fíjate, primero el juez se tiene que basar en el principio de unidad de evaluación integral de la prueba. ¿Okay? Ese es un principio que rige genéricamente a la prueba. Entonces, no se puede valorar aisladamente, tiene que ser todo en su totalidad. ¿Ya? En primer lugar, si es que ha prestado declaración en cámara GESE, la pregunta es: ¿la Fiscalía tuvo la posibilidad de notificarle al imputado para que se pueda ejercer, para que pueda someter a la contradicción la versión de la menor? Le dijo, le lo citó bien, le dijo: ¿puedes traer tu psicólogo para pericia de parte? ¿Le dijo todo eso? Si le dijo todo eso y le dio la posibilidad y está bien notificado, no debajo de la puerta, no en cedulón, la cosa cambia. La valoración tiene que ser alto grado. ¿Ya? Pero si no, se queda ahí porque hay una garantía de la contradicción. Te digo mi punto de vista, sí. Te digo mi punto de vista. Si no se queda ahí porque falta contradicción. No nos olvidemos, lo que yo a los colegas fiscales de este distrito les dije hace 3, 4 años, porque ellos también han debatido este punto y han mejorado, porque antiguamente no se hacía, ahora han mejorado, ya están citando. Pero todavía no le da la posibilidad de que venga con su psicólogo, con su psiquiatra, porque ahí se hace la prueba pericial de parte. Por supuesto que tienen que entrevistar, pero es que hay casos en que vienen con su psicólogo y no le dejan preguntar. Entonces, ¿para qué vino? Está claro, y si es posible se debe grabar. Se graba la declaración, porque está con presencia del juez, está permitido y se le entrega copia para que pueda hacer ambas partes. La máxima garantía tiene que haber para el ciudadano. No como eso estamos diciendo que estamos a favor de estos casos. ¿Por qué? Porque, como dijo un colega, es un evento delictivo de clandestinidad. Como es un hecho punible de clandestinidad, pues exige que se recoja la prueba, que se obtenga la prueba de manera muy cuidadosa, porque las menores ya no vuelven, ya no vienen a declarar.
No, tú lo notificas si ya no viene, después hay que tener mucho cuidado ahí. Esos son temas muy sensibles, indiscutibles, discutibles, depende de la perspectiva del juez. Depende de la perspectiva del juez. Tenemos perspectiva formalista, normativista y racionalista. Habría que ver en cuál de ellas estamos cada juez. Entonces el juez tiene una perspectiva positivista, ¿no? Muy positivista, apegadito a la regla. Otro mira todo un contexto y el otro es más flexible, más racional. Habría que ver, ¿ya? Habría que ver. Son temas, son concepciones del derecho. Lean el libro para que puedan dominar eso, el libro de Manuel Atienza, ¿no? Argumentación y Derecho, ahí habla de las concepciones del derecho. Sí, doctor. ¿Qué sucede cuando en etapa preliminar, sacamos eso? En etapa preliminar policial, inician las investigaciones respecto a un delito, por decir, contra la libertad sexual? Anterior ejercicios. ¿Cómo? ¿Qué sucede, doctor, en etapa preliminar, en etapa policial, cuando se inicia el hecho contra la libertad sexual de una menor? La menor es notificada para que se ocurra a cárcel. Y la madre aquí es notificada contra la menor, pero ellos resisten en acudir con querer favorecer al padrastro que cometió el acto contra la libertad sexual de la menor. ¿Qué acciones toma el fiscal en este caso? Si no ocurre, hay coerción en ese sentido, para poder compulsivamente conducirlos a que presten su actuación y el fiscal pueda asumir responsabilidades en la conducción del proceso. Bueno, hay tantas situaciones que se presentan, voy a evadir la respuesta, tantas situaciones que se presentan en la praxis procesal y en la praxis investigativa, y habría que ver específicamente cada caso concreto. Yo te voy a evadir la respuesta porque es un caso, es una situación que podría de repente podría presentarse en la labor y prefiero pronunciarlos en ese momento. Es decir, no hay que está quedando grabado. Ahí dejamos, en otro momento conversamos con respeto, con mucho respeto siempre, ¿ya? Con mucho respeto. A ver, un ratito. Es decir, es una situación que tú expones de un caso, no conozco, pueda hacer caso de la situación de que podría conocerlo, entonces me voy a reservar ahí, no te lo voy a contestar, pero es un tema de prueba nada más, es un tema de valoración. ¿Quieren leer valoración? Lean el libro de Jordi Ferrer Beltrán, pequeñito, lean ese libro, es uno de los filósofos de mayor avance en este momento, atrás de Tarufo, en español, Jordi Ferrer Beltrán, es pequeño, valoración de la prueba, valoración racional de la prueba. Ese libro le va a servir a ustedes para que puedan ubicarse mejor. Es un tema de valoración, mi querido amigo, pero en otro momento lo conversamos, fuera del campo. No vas a quedar, no va a quedar así. Jordi Ferrer Beltrán. ¿Ya? Bien, vayamos acá. Mire, acá hay un modelito. Vamos, ya ustedes les dice enseñanza. Miren al frente. Hemos hablado de inconsistencias, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dijimos, una cosa es inconsistencias y otra cosa son contradicciones. Si el señor declara una versión a nivel policial, a nivel fiscal, y el juicio dice otra cosa, ¿cómo se llama? Inconsistencia. Si el señor declara y es diferente a lo que dice A, diferente a lo que dice B, ¿cómo se llama eso? Contradicciones. ¿Ya? Eso debemos tener claro, para no confundir. Confundimos. Entonces, vayamos acá. Acá hay un modelo para confrontar inconsistencias. Miren, esto es un modelo, esto es una técnica avanzada. Usted se va a San Diego, California, para aprender estas páginas que están ahí. ¿Ya? Para aprender esas páginas, es decir, para aprender técnicas avanzadas nada más. ¿Se acuerdan que en algún momento le dije, hay que aprender a trabajar así? Le dije, primero tienes que aprender, ¿qué cosa es? Acreditar, yo le dije, confirmar, confrontar. Aprendan esto. Ese es otro tema. Ese es un tema de litigación. Miren, ¿qué quiere este ejercicio? Ahorita lo voy a explicar. Lean estas 6 preguntas.
Estas 6 preguntas. Léanlo y entiendan qué cosa es. Había una primera versión que dijo ante la policía qué cosa, que fue el 3 de enero, ¿cierto? ¿Sí? Y en esa declaración, vamos a leer esto. Lean ustedes, lo vamos a ejercitar todos y van a aprender. Y ahí le he puesto paréntesis. ¿Qué cosa le he puesto? Acreditar, confirmar y confrontar. Hemos hecho ejercicios ya en las primeras clases, hemos trabajado eso. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda ahí? ¿Quién me va a ayudar? Al testigo. ¿Quién es el fiscal? A ver. Tu camarera, a ver. Entonces ahí nomás, testigo, usted declaró ante la policía el día 3 de enero del año 2013, ¿verdad? Sí. ¿Estuvo presente el fiscal? En esa declaración ante la policía, usted señaló que María ingresó al hotel El Escondite a las 22 horas, ¿verdad? Sí. Pero hace unos minutos, usted le acaba de decir al fiscal que María ingresó al hotel El Escondite a las 02 horas del 4 de enero de 2013, ¿verdad? ¿Cuál es lo correcto? ¿Ingresó a las 22 horas del día 13 de enero o ingresó a las 02 horas del día 14 de enero? ¿Qué estamos haciendo? Confrontando dos inconsistencias. ¿Por qué eso? Porque el testigo no debe explicar. Los testigos no van para explicar. ¿Los testigos para qué van? Los testigos van para contar lo que han percibido, lo que han visto, lo que han escuchado. ¿Está claro? El testigo nunca va para explicar. Entonces cuando la pregunta dice, explique, esa pregunta está mal hecha. Esa es pregunta argumentativa. ¿Ya? No hay, nunca. No se le puede decir explique. El testigo no va para explicar. ¿Quién va para explicar? El perito. ¿Está claro? ¿Quién va para explicar? El perito. Él sí puede explicar, él sí puede coger libros, puede coger su dictamen. En cambio el testigo no, el testigo no puede coger ningún documento, porque el testigo va para describir lo que ha percibido, lo que ha visto. ¿Está claro? Eso es un principio que se tiene que dominar. ¿Ya? Va para señalar lo que él ha visto, lo que él ha observado, lo que él ha percibido. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué cosa pasa acá? Acá hay una inconsistencia. Cuando va el testigo Luis le dice a la fiscalía, le dice, ¿y qué cosa observó? ¿Qué observó usted? Yo vi a María. ¿Cuándo? El 14 de enero. ¿A qué horas? A las 2 de la mañana. ¿Seguro? Sí, seguro. El fiscal dice, se va contento, acabó. Pero ya viene el abogado. ¿Qué tipo de preguntas son esas? ¿Qué tipo de preguntas son esas? A ver, las 6 primeras. ¿Ah? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Ves? Aquí hay preguntas, miren. Este es un contra. Un contra. ¿Qué tipo de preguntas se hacen en el contrainterrogatorio? Preguntas sugestivas, preguntas cerradas, ¿sí? Preguntas asertivas. Miren la pregunta asertiva. ¿Dónde hay una dama? Preguntas asertivas. Miren, asertivas. Entregaste su teléfono, devolviste su teléfono, usted devolvió un teléfono celular a una dama, ¿cierto? Asertivas. Asertivas. Otra cosa es, la bicicleta es de color roja. ¿La bicicleta es de color roja? Sí. Esa es pregunta sugestiva, sí. ¿De qué color es la bicicleta de Pedro? Esa es pregunta cerrada. Hemos hecho conmigo este siguiente ejercicio, se hemos hecho. ¿De qué color es la bicicleta de Pedro? Miren. ¿De qué color es la bicicleta de Pedro? ¿Es roja la bicicleta de Pedro? Sí. Esta pregunta, ¿qué tipo de pregunta es esta? Sugestiva. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Cerrada. Recuerden lo que yo les enseñé. Todas las preguntas sugestivas son cerradas, pero no todas las preguntas cerradas son sugestivas. Repite tú. Todas las preguntas sugestivas son cerradas, pero no todas las preguntas cerradas son sugestivas. ¿Está claro? Eso es lo que hay que aprender. Todas las
las preguntas sugestivas son cerradas, no todas las preguntas cerradas son sugestivas. Claro, las sugestivas son aquellas que tienen la respuesta. ¿Sí? Estuviste con Pedro el día 14 de febrero de 2014. Mira, ¿con quién estuvo el 14 de febrero a las 2 de la mañana? ¿Entiendes? Son diferentes. Las preguntas cerradas te dicen que tienes que traer una respuesta. Entonces, veamos acá. ¿Qué cosa hay acá? Sugestiva cerrada. La primera. Sugestiva cerrada. A ver. Sugestiva. Usted declaró que le está diciendo sugestiva. Vamos a la segunda pregunta. Sugestiva abierta. Sugestiva abierta. ¿Ah? Perdón, sugestiva cerrada. 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 Sí, no. Tercera pregunta. Sugestiva abierta. Sugestiva cerrada. ¿Ah? Sugestiva. Seguimos. Sugestiva cerrada. Sugestiva cerrada. A ver. Cerrada. Ustedes tienen que aprender. Ahorita vamos a poner ejercicio. Ahí tenemos el disco externo, tenemos todo. Es decir, todo tenemos venir, todo tipo de archivos. Quiero que aprendan esto. ¿Por qué tienen que aprender esto? Miren lo que pasa en los juicios orales. Los abogados, fiscales y jueces, los tres, dicen lo siguiente. En el mismo escenario que estamos planteando eso, primero Luis dijo que fue tal día, tal hora, y después dijo tal día, tal hora. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que hace Florencio, siempre escucho yo. Y tú también, dice, y yo también. Así. Entonces, explíqueme por qué dijo una cosa y hoy día dice otra cosa. Eso es lo que decimos nosotros. Y eso está mal. Esa es una mala praxis. Hay jueces, habemos jueces, yo también estaba en ellos, hay fiscales y hay abogados en cantidad. Cuando sucede, vuelvo a repetir, cuando declaró dijo una cosa, el vehículo es color negro, dijo cuando declaró. Y hoy día en juicio oral dice el vehículo es color azul. ¿Y cuál es la pregunta que le veo inmediatamente? Explíqueme por qué dijo negro y por qué dice azul. Esa pregunta no se hace. Se aprende a trabajar esto. Está claro, se tiene que aprender. Cuando se trate de una inconsistencia que estamos explicando, tiene que ir por pasos. Acreditar, confirmar y confrontar. ¿Qué gana? Desacreditar. ¿Qué gana? Desacreditar totalmente la credibilidad de la persona declarante. Lo está desacreditando totalmente. ¿Ah? Sí, acá puede decir, la última pregunta, miren lo que dice. Me equivoqué. Y ahí da pie para una explicación. Es decir, me equivoqué. Se equivocó. Y yo tengo que, porque yo he golpeado acá. Ya confronté, ya golpeé, ya la desacredité. Pero hace una pregunta de más acá. Está haciendo una pregunta de más y ella dice, me equivoqué. Le está dando la oportunidad para... Esta pregunta no se hace. Son preguntas, por eso que no se hace una pregunta de más. Siempre hay que hacer las preguntas a donde debe ser. Hasta donde debe ser, nada más. No se puede hacer más preguntas. Porque hay una teoría que se dice, nunca hacer una pregunta de más. Consiga lo que usted quiere conseguir insuficiente. ¿Es qué? ¿Ya? Suficiente. Por eso es que es importante. Bien, lo que yo les he puesto ahí, señores, es un escenario para que ustedes puedan aprender a confrontar inconsistencias. Para enseñar esto se pasan 3 días allá en Estados Unidos. Pero tendríamos que explicar y explicar. Usted tendría que ser ducho en esto, pero tendríamos que hacer 2, 3 días de explicaciones para que entiendan. Pero ya le estoy dejando la línea. El siguiente, vamos más abajo, otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo, miren. Esto es otro ejercicio, ¿no? Es un caso de, por ejemplo,
de partes íntimas, ¿no? Pudor. Hay ejercicios que puede trabajar, por ejemplo, pero uno más simple, ¿no? Para que ustedes me sigan. Vamos a suponer que nuestro amigo Camarena, cuando declara ante la policía, dice que el vehículo es color azul. Y cuando declara acá, dice que el vehículo es color plomo. Yo le pregunto, testigo, usted declaró ante la policía, ¿cierto? Y cuando declaró estaba el fiscal, ¿verdad? Y cuando usted declara ante la autoridad, lo hace con